Capítulo 38. Hola, otro capítulo está aquí. No tengo mucho que decir, salvo agradecer a mis nuevos patrocinadores. Neil 503, Bargan, Benny Jonas, Cax 66, Cace y Jean-Pierre Gallard. Son geniales. La próxima actualización es a Faque Familiar. Además, feliz día de Acción de Gracias. Eso es todo, el autor Nim Teuriter ya no está. Lectura beta a cargo de Shigilla, Paragon of Awesomnes y Fabletlife. Lectura beta a cargo de Shigilla, Paragon of Awesomnes y Fabletlife. Guyana, coto de caza secreto. Si Momo tuviera que dar su opinión sobre la situación actual, tendría que admitir que estar en el desierto no era algo tan terrible, al menos no para esta cacería en particular. Con esta familia, las situaciones eran siempre absurdamente divertidas. Aunque sentía algo de culpa por lo que le había pasado a Rito, también tenía que admitir, aunque solo fuera para sí misma, que era bastante gracioso. Nunca había un momento aburrido con la familia Yuki, y sinceramente, era mucho más entretenido que cualquier cosa que hubiera ocurrido en su hogar, el planeta de Biluque. Allí, pasaban la mayoría de los días vagando por los interminables pasillos del palacio, con su padre conquistando planetas lejanos o sofocando rebeliones, y su madre enredada en un sinfín de asuntos políticos. Eso dejó a las chicas en gran medida libradas a sus propios recursos, y desde hacía mucho tiempo se habían vuelto muy hábiles para evadir a sus guardaespaldas e instructores. Muchos envidiaban esa libertad, pero no era la que realmente anhelaban. Les parecía vacía y aburrida. Cuando su hermana escapó a la Tierra y al mismo tiempo logró escapar del ambiente del palacio, tanto Momo como Nana sintieron una inesperada punzada de envidia. Todo el asunto de la boda fue, en realidad, solo una excusa conveniente. El día de hoy solo les reafirmó que habían tomado la decisión correcta, y Momo no se arrepintió ni por un instante de formar parte de esta caótica familia. ¡Cuidado!, gritó Nana, y su advertencia pilló desprevenida a la princesa de pelo rosa más joven y la devolvió a la realidad. Ambas hermanas saltaron a un lado justo a tiempo para evitar que un gusano gigante se tragara sus piernas, surgiendo de la tierra bajo ellas con un chillido escalofriante. Si hubieran dudado un segundo, una de ellas podría haber perdido una extremidad. ¿Qué demonios? No recuerdo que algo así haya existido jamás en la historia natural de la Tierra. Gritó Nana con visible disgusto ante la apariencia de la criatura. No es que Momo pudiera culparla, era horrible con H mayúscula. Claramente es una especie alienígena. Debieron haberla traído a propósito a este coto de caza. Como experta en animales, la voz de su hermana rebosaba indignación ante aquella asquerosa sorpresa. Momo también entrecerró los ojos al ver el grotesco gusano. El cuerpo rosa pálido de la criatura se extendía ante ellas, y sus fauces circulares se abrieron para revelar hileras y hileras de dientes giratorios, desapareciendo en un túnel abisal de carne y moco que goteaba por todas partes. El asco la recorrió. No voy a tocar esa cosa, murmuró. Sin sus diales de ni ninguna de las herramientas a las que estaban acostumbrados, las únicas armas que tenían eran herramientas rudimentarias. Piedras afiladas atadas a palos largos. Lanzó una al gusano con todas sus fuerzas, pero rebotó sin hacerle daño, sin siquiera rozar la gruesa piel de la criatura. Tienes que estar bromeando. El gusano emitió otro chillido penetrante. Si bien el arma rudimentaria arrojada no le había hecho ningún daño, había servido para llamar su atención de la peor manera. Enfurecido, la bestia arremetió contra él, con la clara intención de atacar de nuevo. Corramos. Espera, si es un gusano, debe estar sintiéndonos por vibraciones, no por la vista. Si nos subimos a los árboles, podremos escapar. Gritó Nana. ¿Estás seguro de eso? Solo confía en mí. Sin esperar otra palabra, ambas chicas corrieron hacia el árbol más cercano, trepando por su áspera corteza. Pero antes de que pudieran siquiera llegar a la rama más baja, una sombra las cubrió y las pasó. Con un sonoro bam. Una enorme roca descendió desde arriba, impactando al gusano con un crujido espantoso. La carne se desprendió y pegotes de entrañas viscosas y pegajosas salieron disparados en todas direcciones, empapando a las gemelas en una baba repugnante. Quizás no todas las aventuras fueron tan entretenidas como esperaban. Nana. Momo. ¿Están bien ustedes dos? La voz de su salvador les llegó.
No era Shirou, como Momo esperaba en secreto, sino alguien en quien ella confiaba igual de bien. Me alegro mucho de haberlos alcanzado antes. Casi caigo en un barranco lleno de esos asquerosos gusanos, pero me encargué de ellos. Ja ja ja. Solo su hermana mayor podía decir algo tan aterrador con tanta alegría. Y la imagen que tenían ante ellos era tan alarmante como las palabras. Onmee-sama, eres. ¿A eso le llaman dinosaurio los terrícolas? Preguntó Nana con voz temblorosa. Ambas hermanas palidecieron un poco cuando Lala se acercó con su característica sonrisa despreocupada, y les salvó por algunos desgarrones en su ropa. En una mano, arrastraba el enorme cuerpo de un Tyrannosaurus Rex, con la cola colgando como la correa de una maleta enorme. La bestia era del tamaño de un autobús de 2 pisos, pero la arrastró sin esfuerzo, como si no pesara más que sus compras del fin de semana. Ah, él. Este canalla intentó morderme sin motivo alguno cuando gritaba por Shirou. Me enfadé y usé ese movimiento que vimos anoche en la tele. Me costó un poco, pero al final lo conseguí. Fue divertido y me sentí genial. El movimiento en cuestión, probablemente el que habían captado durante el cambio de canales la noche anterior, una lucha libre que a ninguno le había importado realmente, y que vieron simplemente porque no había nada más decente en cartelera. Un luchador le había aplicado un suplex al otro con una elegancia exagerada, lanzando a su oponente por encima de la cabeza como si fuera un saco de arroz. Pensar que su hermana mayor no solo lo había recordado, sino que lo había replicado a la perfección era ridículo, aunque no del todo increíble, tratándose de Lala. Nana y Momo intercambiaron una mirada. Luego, con poco más que un encogimiento de hombros, lo aceptaron. Indignante o no, seguía sintiéndose como algo que ella haría. Después de todo, Lala había heredado la belleza etérea de su madre y la fuerza monstruosa de su padre, lo que la convertía en una especie de anomalía, incluso entre los de su propia especie. ¿Han visto a Shirou? Creo que estará feliz con mi regalo. Podemos cocinarlo y darnos un festín enorme. Solo miren esa cola. Es más grande que mi cuerpo y parece que tiene mucha carne. Y la pierna. Será como el muslo de pollo más grande que jamás se haya visto. La voz de Lala resonó alegremente mientras alzaba al pobre lagarto prehistórico por encima de su cabeza. El depredador colgaba flácido en sus manos. Desde ese ángulo, se distinguían claramente los daños. Un puñetazo. Solo uno, directo a la cara. La bestia había perdido todos los dientes de la boca, con el cráneo abierto de par en par, matándolo al instante. ¿Cómo demonios habían estado Zastin y su pandilla a punto de capturarla? Y peor aún, ¿cómo habían logrado culpar a Shirou por intervenir y salvarla? Claro que esos idiotas sí que entrenaban abiertamente con coches de press de banca. Aún así, quizás su hermana simplemente se había vuelto más fuerte desde ese día. Siempre decía que la comida de Emilia era la razón, y aunque ni Nana ni Momo habían experimentado ningún cambio con la misma comida, quizás solo estaba madurando físicamente. El pelirrojo mencionó en un momento que casi había sido atrapado por Lala cuando ella lo sujetó después de acelerar el crecimiento de su cuerpo debido a uno de sus inventos, y casi le rompió las muñecas. Momo la envidiaba de verdad. La anomalía de su raza, de alguna manera, encajaba a la perfección con la anomalía de la humanidad. Desde cualquier perspectiva, desde fuera hasta dentro, ambas parecían hechas la una para la otra. Desafortunadamente, acabamos de llegar y aún no hemos visto ningún rastro de él, respondió Nana primero, ganándose un suspiro de decepción de Lala. Lala se desanimó visiblemente, dejando escapar un sonido de decepción. Está bien, supongo. Lo encontraremos tarde o temprano. Debe estar pasándoselo en grande ahora mismo, ya que este lugar es perfecto para él. De camino hacia aquí, vi tantos animales deliciosos y frutas extrañas. Incluso había un gato del tamaño de un humano con 2 colmillos enormes más largos que su cabeza. Creo que se llama dientes de sable. Yo también lo arrastraba, pero se mordió la cola y salió corriendo. Bueno, siempre puedo encontrarlo después de encontrar a Shirou. Sí. Su hermana mayor podía ser aterradora cuando quería. Y entonces, a lo lejos, resonó una explosión repentina, un estruendo sordo que interrumpió la conversación. Las 3 hermanas se detuvieron, atentas. El sonido fue seguido por un agudo chillido que las hizo reconocerse. Esa es la voz de Mika. Vino de allá.
Lala se lanzó hacia adelante sin dudarlo, abriéndose paso entre la espesa maleza mientras sus hermanas se apresuraban a alcanzarla. Corrieron a través del denso follaje hasta llegar a un amplio claro. La visión que encontraron fue espantosa. Dispersos por el suelo yacían varios cuerpos cercenados. Gusanos gigantes como el que había atacado a los gemelos antes, un tigre dientes de sable y otras criaturas ahora inidentificables. La zona se había sumido en un silencio inquietante, el bosque en una quietud antinatural. En el centro, reinaba el caos, con miles de cuchilladas rasgando el aire y la tierra, una tormenta de cuchillas que azotaba todo lo que se movía. Árboles, arbustos e incluso sombras se desmoronaban a su paso. Finalmente, el torbellino de cuchillas se detuvo, revelando mechones de cabello dorado que brillaban en la luz tenue. Yami se irguió, tras haber protegido a Mikan con todo su cuerpo. La morena estaba en el suelo, temblando ligeramente, con los ojos muy abiertos fijos en un agujero frente a ella. Algo claramente se había abierto paso, y su tamaño le dio a Momo la clara impresión de que el culpable había sido el mismo gusano enorme que intentó devorarlas a ella y a Nana hacía poco. No fue difícil reconstruir lo sucedido. Dado que Yami era su protectora designada, debió eliminar toda amenaza a su alcance en lugar de arriesgarse a que algo tocara a Mikan. Yami. Mikan. ¿Están bien? Gritó Lala, apresurándose. Llegó primero a la menor de las Yuki, levantándola con cuidado y examinándola a fondo antes de soltar un suspiro de alivio. Lo hiciste muy bien, Yami. Me alegra que estuvieras aquí con ella, y estoy segura de que Shirou te elogiará mucho. La asesina en cuestión se animó, apartando la mirada inconscientemente con un ligero rubor. Solo cumplo con mi deber, princesa. Estoy bien, ¿puedes bajarme ya? Preguntó la chica con torpeza, a lo que Lala obedeció sin dudar. Ja, este lugar es espeluznante. Casi me traga el pie una de esas criaturas gusano, y entonces aparecieron varias. Creo que acabamos de aterrizar en una de las peores zonas de la reserva, continuó, sacudiéndose la tierra de las piernas y mirando a su alrededor con cautela. Esperaba encontrarme con algunas criaturas nativas de Guyana o quizás de otras partes o incluso épocas de la Tierra, pero no con una de esas abominaciones que solo esperarías ver en alguna película de monstruos. Bueno, el príncipe dijo que esta zona estaba protegida y aislada del resto del mundo debido a que aquí aún viven varias criaturas en peligro de extinción, o incluso algunas que se cree que están extintas, respondió Momo. ¿Sí? Incluso atrapé un T-Rex feroz hace un rato. Ven a verlo. ¿Puedes ayudarme a cortarlo para que podamos comerlo más tarde cuando encontremos a Shirou? Intervino Lala alegremente, como si acabara de traer la compra del mercado. Disculpa. ¿Y ahora qué? Hay dinosaurios aquí. Grandes carnívoros. La joven retrocedió visiblemente, nerviosa por haber escapado por los pelos de un encuentro casi mortal. Para no asustarla más revelando al verdadero monstruo que caminaba entre ellos en su propio grupo, Momo decidió desviar rápidamente la conversación. Bueno, si estamos aquí juntos, significa que Miya debe estar con Aruna y Rito, dijo con un tono más sereno. Sin preocuparse demasiado por Zastin ni los demás, ya que sobrevivirían independientemente de la situación. No creo que haya nada de qué preocuparnos. Él es más que capaz de mantener a salvo a Rito y a Aruna. Estoy de acuerdo. La verdad es que me preocupa más dejar a Shirou solo con Rito. Aunque antes bromeaba principalmente para molestar a Rito, no mentía precisamente en lo demás, aunque quizá exageré un poco, aunque no tanto como me gustaría, murmuró Mikan, haciendo que Lala ladeara la cabeza, perpleja. ¿Por qué? Shirou no dejaría que les pasara nada malo a ninguno de los dos. Siempre se asegura de que todos estén a salvo y bien cuidados, dijo Lala confundida. Eso solo hizo que la más joven del grupo negara con la cabeza. Momo tenía una mirada de preocupación similar, y su expresión se tensó mientras Mikan continuaba. No, no entiendes a mis hermanos, Lala. Rito está maldito a tropezar siempre y a meter las manos o incluso la cara en las zonas más íntimas de la chica a la que se está acostando, pero Shirou también tiene una maldición similar, digamos, sobre hacer que las chicas hermosas a su alrededor se sientan atraídas por él. Déjame decirlo así. Si está cerca de una chica que necesita ser salvada, y la salva, sobre todo más de una vez, ¿qué crees que pasará? ¿Están agradecidos y felices?
respondió Lala inocentemente, todavía confundida. Déjame responderte con otra pregunta, continuó Mikan. ¿Qué pensaste de él después de que te salvara cuando se conocieron? Me enamoré de él. Su respuesta fue inmediata, directa y sin un ápice de vergüenza. Varias chicas del grupo se estremecieron levemente ante su brusquedad, mientras que Nana se sonrojó y murmuró en voz baja lo injusto que era decir algo así tan abiertamente. Momo miró a Lala con extrañeza, arqueando las cejas, pero permaneció en silencio por ahora. Si bien su situación actual era la de un compromiso temporal por orden del emperador de Vilcano, por la forma en que su hermana mayor lo expresó, parecía como si ya estuviera casada con él. Mikan insistió, ignorando sus reacciones. Exactamente. Siempre pasa. De hecho, cuando era muy pequeño, no lo recuerdo con claridad, pero según mis hermanos y padres, casi sufrimos un accidente de coche mientras estábamos de compras. Shirou ayudó a sacar al conductor y rescató a una chica que estaba dentro. Esa chica no era otra que Saki Tenjo-in, y todos sabemos lo que siente por él. Así que, como ven, es obvio. Hizo una pausa solo para que la información se asimilara antes de continuar. Y no es solo ella. Hace poco, incluso me contaste de una enfermera con la que se encuentra constantemente en la escuela, alguien a quien también salvó hace poco. ¿Mikado-sensei? Susurró Nana con incredulidad. No estarás sugiriendo que, claro, es solo una especulación, ya que aún no la conozco personalmente, admitió encogiéndose de hombros. Pero considerando lo poco frecuente que es que mi hermano salga con alguien, y que incluso lo pillé escribiéndole mensajes esta mañana, es lógico suponer que probablemente ella también se ha enamorado de él. Seamos razonables, intervino Nana desesperada, intentando mantener la calma. Aunque sea cierto hasta cierto punto, Rito sigue siendo un niño en el fondo, y los cambios de los inventos de One-sama deberían ser solo físicos. Además, él y Emilia son hermanos, aunque no tengan parentesco de sangre. Él no experimentaría eso, ¿verdad? Tienes razón, asintió Mikan. Viéndolo así, es imposible que algo así suceda. Supongo que solo estoy siendo paranoico. Momo miró a Mikan con recelo. Cierto, no es que tú también estés enamorada de él. Eres chica, y hasta ahora todo entre ustedes ha sido normal. ¿Qué? Claro que sí. Dijo tartamudeando. En fin, no perdamos tiempo y busquémoslos. Bueno, eso es simplemente absurdo. Sí, completamente. En cuanto las palabras salieron de sus labios, todos asintieron de inmediato, pero entonces un momento de silencio se apoderó del grupo. Nadie se atrevía a negar por completo esa aterradora posibilidad. Lenta e inevitablemente, una creciente sensación de temor comenzó a apoderarse de ellos como una niebla fría. Tenemos que encontrar a esos tres lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde, dijo Momo con firmeza. Correcto. La operación encontrar a Shirou antes de que encandile a Rito y Aruna está lista. Gritó Lala, levantando el puño. Momo, mientras tanto, no podía quitarse de la cabeza la inquietud que le recorría la espalda, sobre todo al recordar lo que había pasado entre su madre y aquel hombre. Si no los hubiera encontrado esa noche o durante la prueba de valentía en la isla de Saki, ¿hasta dónde habrían llegado? Jamás podría subestimarlo. Romper casi al mismo tiempo, al otro lado de la reserva, guau. Este lugar es hermoso. El grito resonó en el aire tranquilo del extraño coto de caza, acompañado por el sonido distante de un río que corría al ritmo del viento. Ante ellos se extendía una vista tan impactante que casi los silenció. La reluciente cascada de una imponente cascada, más alta que cualquier otra que hubieran visto desde su llegada, caía con estruendo en una atractiva cuenca de agua cristalina. La luz del sol hacía que el líquido brillara como cristal pulido, una piscina natural que invitaba a cualquiera a sumergirse y nadar sin pensarlo dos veces. Aruna, por supuesto, no perdió el tiempo. Con los ojos abiertos de alegría, bajó corriendo la pendiente, quitándose las sandalias mientras corría por la orilla poco profunda. Sus brazos se balanceaban con alegría contagiosa mientras saltaba entre las piedras lisas, maravillándose con la vida marina que se movía bajo la superficie. Extrañas criaturas, vibrantes y antiguas, se movían perezosamente por la corriente, peces y formas que parecían provenir de otra época, considerados extintos desde hacía tiempo, pero que de alguna manera prosperaban en este paraíso aislado.
De vuelta en tierra firme, dos figuras permanecían inmóviles. Una era un espíritu heroico encarnado con los brazos cruzados, mientras que la otra era un ex chico, ahora transformado en chica, cuyos labios se curvaban en una sonrisa incómoda. Rito, sonrojado y con las mejillas visiblemente rojas, no podía apartar la mirada de la chica de cabello azul que chapoteaba en el agua, riendo a carcajadas. Emilia, de pie junto a él, notó cómo el rostro de su hermano transformado se tornaba aún más rosado y sonrió con complicidad ante el intento inútil del chico de ocultar su amor por la chica. Sairenji, se ve tan hermosa. Murmuró Rito en voz baja, más para sí mismo que para nadie más. Parece que se lo está pasando bien, asintió Emilia, con la mirada vagando de la chica al follaje que los rodeaba, casi esperando que un dinosaurio o algo igual de antiguo emergiera de la línea de árboles. Desde que habían llegado a la isla, habían tenido suerte. Nada demasiado peligroso los había confrontado durante su estancia allí. La mayoría de la fauna se mantenía a distancia, incluso los herbívoros más grandes se apartaban con extraña vacilación, como si algo en su grupo les advirtiera que los evitaran. ¿No vas a acompañarla? Parece la oportunidad perfecta para conocerla mejor. Un poco de tiempo a solas nunca viene mal, ¿no crees? Un murmullo reticente fue la única respuesta que obtuvo, seguido por la mirada de Rito, que se quedó en su forma actual. No creo que sea buena idea, murmuró, señalando con un gesto avergonzado su pecho. El rubor de su rostro se intensificó. Me temo que si me muevo demasiado rápido, algo podría romperse. Ya veo. La respuesta de Emilia fue seca, plana, pero comprensiva. Examinó la prenda que le quedaba mal y que habían obligado a ponerse a Rito. Lo que Mikan hubiera rescatado, definitivamente no era de su talla. De hecho, era una talla más pequeña, e hizo una mueca de dolor en señal de compasión. Sabía cómo se sentía. Había estado en una situación muy similar recientemente. Escucha, ofreció, inclinando la cabeza, podría simplemente proyectarte algo de ropa nueva. ¿Y arriesgarme a que me descalifiquen por usar material moderno? Mejor no. No pierdo nada con solo mirar. De verdad, me alegra mucho ver a Sairenji sonreír así. Entonces, entrecerrando los ojos con recelo, Rito se apartó un poco. Además, ¿cómo sabes mi talla? Añadió, cubriéndose el pecho con ambos brazos, como si fuera una exageración. No me mires demasiado. Puede que seas mi hermano, pero te juro que te tiro una piedra. No soy una chica. Es solo físico. Sean cuales sean los sentimientos que pueda tener o sentir después, todo esto es solo producto de mi imaginación. ¿Me lo dices a mí o a ti mismo? Respondió Emilia, arqueando una ceja. Además, eres tú quien lo está poniendo raro. No puedo arriesgarme, Nisan. Lo último que quiero es que mi corazón reaccione a algo que puedas hacer. Rito intentó primero llevarse la mano al corazón, pero accidentalmente tocó sus propios pechos, lo que le hizo apartar el brazo y emitir un gemido de frustración que casi sonó como un gemido agudo. No soy ningún gigoló. No intento que te dé un vuelco el corazón. Solo dejas que las palabras de los demás se te suban a la cabeza, eso es todo, dijo Emilia rotundamente. ¿Dices eso?, respondió Rito en voz baja, pero la realidad no te convence, a juzgar por la cantidad de chicas que tienes constantemente a tu alrededor. Y bueno, su voz se apagó. Hubo un segundo, en casa, en el que sentía algo inusual. Su voz se había reducido a apenas un susurro, un tono no más fuerte que el zumbido de un mosquito. ¿Qué dijiste? Nada. Al ver cómo la naranja empezó a inquietarse, como una presa cara a cara con su depredador natural, sería mejor ignorar lo anterior. En cualquier caso, continuó Emilia sin presionar, deberías ver el lado positivo. Tu situación es solo temporal. Y lo más importante, Aruna vino con nosotros sabiendo los riesgos. Eso dice mucho. Vino aquí, a este lugar peligroso y salvaje, para ayudarte. Eso no es algo que la gente haga a la ligera. Ella realmente se preocupa por ti. Rito apartó la mirada, apretando los labios. Dices eso, pero no puedo evitar pensar que la única razón por la que se sintió cómoda para venir fue porque tú eres él. Este lugar es excelente para unas vacaciones. Gritó Aruna, interrumpiéndolo por completo y rompiendo la tensión incómoda que se había acumulado.
Giró en el agua, con los brazos en alto mientras su cabello empapado lanzaba gotas al aire. La próxima vez, incluso podemos traer a los demás para que también disfruten de la playa. Podríamos tener todo esto solo para nosotros. Y así, la conversación terminó, su atención volvió a la chica de cabello azul que todavía reía en la piscina, como si nada en el mundo pudiera salir mal. Y sin decir palabra, le dirigió a Rito una mirada significativa antes de meterse en el agua. La superficie se rompió a su alrededor, y pronto se encontró observando a través del velo brillante, cautivado por la belleza etérea del mundo que se extendía bajo sus pies. Era el tipo de belleza que solo había visto una vez, durante ese juego de realidad virtual al que Momo y Nana lo habían engañado a él y a varios otros para que jugaran. Pero a diferencia de ese paraíso artificial, este rebosaba de peligros reales, monstruos que parecían dinosaurios adultos y, si la memoria no le fallaba, incluso plantas carnívoras. No es mala idea, pero olvidas que, a diferencia de las playas de Japón, este lugar no es precisamente seguro. Así que ni se te ocurra alejarte ni intentar organizar una fiesta. A pesar de sus palabras, levantó los brazos mientras golpeaba el agua juguetonamente en dirección a Aruna. Ah, Emi, PFT. Chilló con una mezcla de risa y grito, con los ojos morados abiertos de par en par, fingiendo indignación. Ni siquiera parecía haber oído sus palabras, quizá sí, quizá no, pero su reacción fue simple. Venganza. Devolvió el fuego, recogiendo agua con las manos con una furia decidida y juguetona, que le lanzó. ¡Ah! Se escuchó el grito agudo cuando el agua no alcanzó su objetivo y en su lugar se estrelló contra Rito, cuyo sorprendido gemido femenino resonó en un tono demasiado agudo para ser digno. Lo hiciste a propósito. Acusó, volviéndose hacia su hermano con expresión escandalizada, con el agua goteando de su ropa y rostro. En lugar de fulminar con la mirada a Aruna, su mirada se mantuvo fija en él. Bueno, con esa expresión realmente te pareces a Ringo ahora mismo, dijo su hermano con una sonrisa traviesa. Lo tomaré como un cumplido. Ladró Rito, despojándose de sus miedos al instante y lanzándose al agua como un loco en busca de venganza. Se abalanzó con ambas manos, lanzando una ola empapada hacia Aruna y Emilia. Ja ja ja. El antiguo sirviente del arco se echó a reír, tranquilo y divertido, mientras Aruna se unía a él con una risa alegre y despreocupada. Por un instante, las preocupaciones de su mundo se desvanecieron. Nada importaba más que el momento. Nada de pensar en frutas de transformación inversa. Nada de pensar en ganar concursos de caza. Nada de nada importante, en realidad, solo el agua, la risa y la sensación de ser joven y estar vivo. Ah. Se oyó otro grito de sorpresa. Aruna y Rito perdieron el equilibrio repentinamente sobre las piedras resbaladizas. De alguna manera, en una sincronía cómica, uno cayó hacia el otro y el otro hacia Emilia. Los tengo. Declaró, saltando hacia adelante con los brazos extendidos como una red. Los atrapó justo antes de que pudieran caer al agua de nuevo, estabilizándolos a ambos y manteniendo a Rito en pie antes de que se desatara otra escena de vergüenza. Rayos. Debí saber que algo así iba a pasar. Tenemos que mejorar tu técnica, ah. Su voz se volvió más lenta y luego se tornó más incierta. Su mirada se desvió hacia un lado. Y fue entonces cuando los vio. Las telas flotaban tranquilamente en la superficie del agua. No eran telas cualquiera. Dos sujetadores, para ser exactos, uno con un atrevido estampado de tigre, el otro de un suave tono morado. La vista lo dejó completamente sin palabras. Se quedó mirando, completamente en blanco, con la boca ligeramente abierta. Bien podrían haber flotado 3 puntos sobre su cabeza. Bajando la mirada lentamente, encontró a ambas chicas igualmente congeladas en su lugar, con las cabezas presionadas contra su pecho y otras partes más blandas claramente presionadas contra él también. El miedo lo invadió como una ola de frío. Un segundo después, el silencio se rompió. ¡Kia! El grito resonó por toda la isla como una sirena de alarma. 2 puños se estrellaron contra su rostro en rápida sucesión. No los esquivó. Ni siquiera lo intentó. Una parte de él estaba de acuerdo en que se lo merecía. Ark. El puñetazo de Rito, aunque fuerte, no dolió tanto. Pero el de Aruna. Su puñetazo impactó como un meteoro.
De no ser por un refuerzo de último minuto, su nariz se habría deformado. Hizo una mueca y se llevó una mano a la mejilla dolorida. —¿Ay, satisfecho ya? —preguntó, frotándose el moretón mientras observaba sus expresiones de asombro. Claramente, no esperaban que lo ignorara con tanta indiferencia. —Magia, murmuró en voz baja. —Oh. Tiene sentido. Una vez más, lo aceptaron sin rechistar. No se demoró. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la orilla. Solo asegúrense de cubrirse rápidamente. Está bien. No mires, Yuki-kun. Respondió al instante. Lo lamento. Ambos lo siguieron pronto, aunque su expresión reflejaba una sonrisa cómplice. La mirada de Emilia se posó directamente en Rito, quien ahora se negaba a mirarlo a los ojos. Cada vez te estás acostumbrando más a ser una mujer físicamente, comentó Emilia con un tono ligeramente burlón. Dale unos días más así, y prácticamente te comportarás como tal. No sé si debería impresionarme o preocuparme. Por favor, preocúpate, porque yo también, estoy muy preocupada. Esa reacción fue involuntaria. No fue mi intención. Y lo siento, ante esto, él simplemente hizo un gesto con la mano en señal de desdén. No te preocupes, probablemente fue una reacción espontánea. Soy mucho más resistente de lo que parezco. La que casi me rompe la nariz es esta mujer de aquí. ¿Estás segura de que no eres mitad extraterrestre o que escondes una fuerza sobrehumana, Aruna? Ni siquiera tu hermana es tan fuerte, y ya ha intentado empujarme varias veces, dijo distraídamente, solo para oír un grito ahogado de la pareja que estaba detrás de él. Disculpe. ¿Mi hermana hizo qué? O sea, Akio intentó abrazarme a la fuerza y me trató como a un osito de peluche cuando era pequeño. No, no así. Me salió mal. Aclaró apresuradamente. Esa mujer siempre había sido todo lo contrario a su hermana. Extrovertida, excesivamente cariñosa y descaradamente apegada a todo lo que consideraba lindo. Después de terminar de resolver el malentendido y asegurarse de no haber pintado a Akio de una manera perturbadoramente pervertida en la mente de Aruna, notó a Rito, quien comenzó a inquietarse en su lugar por alguna razón. Gei-san, creo que tenemos un problema, dijo Rito de repente, llamando la atención de Emilia. Levantó una ceja y miró a su alrededor con atención. ¿Qué? ¿Viste algo entre la vegetación? Quédate detrás de mí. Podría ser un depredador emboscador o una de las cepas mutantes que vagan por aquí. No, no es eso. La voz de Rito bajó un poco, casi un murmullo, y su tono transmitía una extraña mezcla de vergüenza y culpa. Gei-san, yo, estoy llegando a mi límite. ¿Qué? Emilia se quedó atónito, casi tropezando con la arena irregular al girarse, convencido de haber oído mal. El rubor que se extendía por el rostro de Rito y su forma nerviosa de moverse no contribuyeron a disipar esa impresión. Al ver la mirada confundida de Emilia, la pelirroja finalmente soltó. Necesito ir al baño. Ah. Al principio, Emilia se quedó perplejo por el alboroto de Rito, pero al instante siguiente se dio cuenta. Sus pensamientos coincidieron al instante con la incomodidad tácita de la situación. No estás seguro de cómo hacerlo, ¿verdad? Obviamente. Es simplemente vergonzoso. Y no estoy muy seguro, admitió Rito, visiblemente inseguro ante la perspectiva. Puedo acompañarte y enseñarte cómo hacerlo. Puedes hacerlo rápido y estará listo en menos de lo que te imaginas. Ofreció Aruna con entusiasmo. Pero su útil sugerencia fue como una bofetada para Rito. A pesar del cuerpo femenino que ahora ocupaba, el orgullo que aún albergaba como hombre no había desaparecido en absoluto. Al menos, eso era lo que Emilia entendía del asunto, y por eso comprendió por qué esas palabras habían impactado a su hermano con tanta fuerza. El chico se tambaleó hacia atrás ligeramente, como si la simple oferta lo hubiera dejado sin aliento. Afortunadamente, no fue necesaria la proyección de cubículo. Rito respiró hondo, cuadró los hombros y miró a lo lejos con una extraña determinación de batalla. Luego negó con la cabeza. No hace falta. Solo estaba indeciso. Puedo hacerlo solo. Gracias por ofrecerte, Sairenji, pero puedo. Créeme. Verlo marchar entre los arbustos con la solemnidad de un soldado que se dirige a la guerra fue divertidísimo, aunque Emilia, sabiamente, se guardó esa diversión para sí.
Dudaba que burlarse del chico ayudara a mejorar la situación. No vayas demasiado lejos y asegúrate de que no haya criaturas o plantas venenosas a tu alrededor. Lo haré. Respondió la voz de Rito, medio perdida tras el follaje. Pobre Yuki-kun. No me habría importado ayudarlo. Quizás no esté acostumbrado a lidiar con estas cosas en el cuerpo de una mujer, dijo Haruna en voz baja. Por suerte, no se transformó en esa época del mes. Emilia sabiamente decidió no responder a esa última parte y en su lugar se sentó en la arena calentada por el sol con Haruna uniéndose a él en silencio. Tal vez sea mejor que dejemos que él mismo resuelva este tipo de cosas, dijo, dando la excusa más fácil que pudo encontrar. La chica de cabello azul simplemente tarareó su aprobación. Es un poco raro verlo en cuerpo de mujer y seguir llamándolo Yuki-kun o incluso Rito. ¿No crees que otro nombre le quedaría mejor? ¿Algo femenino? Solo prolongarás su sufrimiento. La chica se rió entre dientes. Supongo que es cierto. Aún así, creo que la versión femenina de su nombre sería Yusaki Riko. ¿No suena más bonito? Quizás le guste, y sería solo cuando esté en público, ya que llamarlo por su nombre original sorprendería a la gente. ¿Eso significa que planeas o esperas que haya más incidentes en el futuro donde termine así? Te lo aseguro, huirá en cuanto vuelva a ver esa pistola, respondió Emilia. Incluso sintió una reacción similar al verla, dispuesto a cortarla en pedazos si alguien le volvía a apuntar. Nunca se sabe qué nos depara el futuro, Haruna se encogió de hombros, pensativo. ¿Algún plan para ganar esta competición? Todavía no hemos cazado nada, y me preocupa que perdamos si no ocurre algo pronto. Déjame preocuparme por eso. Por lo que he deducido, esta reserva es enorme. Estamos en el lugar perfecto para localizar a una de esas temibles criaturas, justo lo que necesitamos para alzarnos con la victoria. Según entendía, el objetivo era simplemente cazar al animal más feroz posible en comparación con la competencia. No era una tarea imposible, y estaba bastante seguro de que Lala ya había partido con su habitual entusiasmo desenfrenado. Cuando regrese, empezaremos como es debido. Pero ambos deben permanecer a mi lado todo el tiempo, ¿entienden? Solo puedo dividir mi atención entre mantenerlos a salvo y cazar. No me importa. De hecho, estoy más que feliz con ese arreglo. Por fin puedo verte usar tus habilidades y magia. ¿Tan emocionado estás con mi hechicería? Ya la usé brevemente antes de venir aquí. Sé que puedes hacer más que solo construir jaulas. Quiero ver qué más me has ocultado, dijo, haciendo un ligero buchero. Te has estado guardando toda la diversión para ti y ni siquiera has confiado en uno de tus viejos amigos. Si no fuera por el incidente del intercambio de cuerpos entre Lala y yo, ni siquiera me habrías dicho la verdad. No es que lo mantuviera oculto con mala intención ni por desconfianza, respondió, más divertido por su reacción que por cualquier otra cosa. Simplemente no había necesidad de compartir ese tipo de información. Habría traído más problemas innecesarios de los que merecía. Ni siquiera mis hermanos lo supieron hasta hace poco, y mis padres siguen sin tener ni idea. ¿Cómo puedes decir que no había necesidad de revelar algo así? Es mágico. No puedo imaginar nada más asombroso, ni siquiera extraterrestres. Me parece bien. La próxima vez recordaré que no necesito ocultarte mi hechicería. ¿Contento ahora? Preguntó con un dejo de diversión Haruna, reflexionó unos segundos y luego extendió la mano con el meñique levantado. La imagen lo hizo reír al instante. Ja ja ja, ¿no es un poco infantil hoy en día? Ya no estamos en el jardín de niños, ¿sabes? Nunca ha sido infantil. Hablo en serio, dijo con firmeza. No querrás verme enfadada. Si con eso se refería a algo parecido a un chihuahua enfadado ladrando por teléfono o reaccionando de forma exagerada para luego olvidarlo todo y volver a ser el de antes, él podía soportarlo. Así que decidió seguirle la corriente y entrelazó su meñique con el de ella. Si rompes la promesa, entonces tendrás que tragarte 1000 agujas. Vaya, qué duro. Pero como lo dices tú, supongo que tiene sentido. Hazlo. De acuerdo, dijo, complaciéndola. Enroscó su dedo alrededor del suyo, haciéndola sonreír de satisfacción. Está bien, esto ahora cuenta como un geis entre nosotros. Eso le hizo levantar una ceja. Me sorprende que conozcas ese término, y mucho menos que lo uses. ¿Eh?
No existe. Pensé que era como una promesa entre magos. Bueno, supongo que puedes considerarlo como una especie de contrato, claro. Sigamos con eso. Era solo una chica fascinada por lo sobrenatural, que usaba términos que probablemente había aprendido de series o libros. A él no le importaba. Parecía disfrutar de verdad de poder integrarlos en conversaciones de la vida real. Los segundos transcurrieron, y ella seguía agarrando sus dedos. Eso lo hizo bajar la mirada, arqueando ligeramente las cejas mientras intentaba separarse con suavidad, solo para encontrarla agarrándolo con fuerza. ¿Aruna? Dime, Emilia, de verdad. Con Lala, era evidente que le costaba pronunciar las palabras. Se alargó un minuto antes de que negara con la cabeza y se rindiera de golpe. No, no importa. Olvídalo, dijo finalmente, soltándolo. Su reacción lo tomó por sorpresa. Definitivamente algo estaba sucediendo bajo la superficie, pero presentía que presionarla más ahora podría llevar a algo innecesariamente incómodo. Lo dejó pasar, volviendo su atención al agua. Ambos permanecieron sentados en silencio un rato hasta que él volvió la vista hacia los arbustos. ¿Aún no terminas, Rito? Gritó, pero no obtuvo respuesta. ¿Rito? Volvió a intentarlo, esta vez más fuerte. Todavía nada. Emilia se levantó inmediatamente y comenzó a caminar hacia los arbustos, con Aruna pisándole los talones. No, espera. Puede que todavía esté ocupado y se avergonzará si tú, no, algo anda mal, dijo bruscamente, con un tono que la sobresaltó. Aruna abrió mucho los ojos al mirarlo y rápidamente lo siguió, corriendo entre los arbustos. Esperaban encontrar a la morena cerca, pero en cambio, entraron en un claro vacío. No quedaba ni rastro de él. Ni un crujido, ni un movimiento, ni una voz. Yuki-kun. Gritó Aruna, con una preocupación que crecía con cada eco sin respuesta. Gritó su nombre una y otra vez, con la mirada fija en la maleza y el corazón en un puño. No había rastro de él. ¿Qué pasó? ¿Se alejó demasiado? ¿Lo atacaron? ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? Es improbable que lo haya atacado un animal, murmuró Emilia, con su anterior actitud relajada desvanecida, reemplazada por una expresión sombría y pensativa. Se agachó y observó el suelo, rozando ligeramente la superficie con las manos. No hay señales de forcejeo. No hay ramas rotas. Nada que sugiera que alguien se abalanzó sobre él. Se detuvo y miró a su alrededor, entrecerrando los ojos al ver la maleza. Aunque fuera una criatura, habría habido algún ruido y señales de lucha. Y revisé la zona antes. No había depredadores cerca. Señaló un punto en la tierra. Sus huellas están aquí. Estaba parado justo ahí. Luego, nada. Simplemente se detuvieron. Con los dedos aún apoyados en la tierra, levantó lentamente la mirada hacia los árboles, observando sus troncos, ramas y hojas con meticulosa atención. Todo parecía quieto, intacto. Pero entonces algo le llamó la atención. Una línea tenue, ligeramente descolorida, que se arrastraba por la corteza de un árbol, delgada como un hilo y casi invisible. Una cuerda, murmuró. La fricción dejó una marca. O no somos los únicos en esta isla, o el plan del príncipe va más allá de cazar animales salvajes. En el peor de los casos, alguna de las criaturas que viven aquí podría haber aprendido a usar e incluso a fabricar herramientas primitivas. Ninguna de esas posibilidades le convenció, y todas le acarreaban más problemas. Saltó hacia arriba, elevándose entre las copas de los árboles, y se posó en la rama más alta del árbol más alto que pudo encontrar. El mirador ofrecía una vista panorámica, y con su visión reforzada, cada detalle en un radio de 4 kilómetros se iluminó. Sus ojos se fijaron en el movimiento, varias manchas borrosas que se movían por la jungla, veloces y cautelosas. El denso follaje oscurecía sus siluetas, pero aquí y allá vislumbró destellos de cabello castaño anaranjado. Eso fue suficiente. Así que no estamos solos después de todo. Hablaré con el príncipe pronto, dijo con gravedad, y luego volvió a caer al suelo. Aruna corrió hacia él, con expresión tensa por la preocupación y los ojos pidiendo una explicación. Han secuestrado a Rito. Parece que hay un grupo detrás. No sé si colaboran con el príncipe o si son de otra facción, pero en cualquier caso, vi hacia dónde se dirigen. No podrás seguirme el ritmo si los persigo a toda velocidad.
Hizo una pausa. Aunque hubiera sido más rápido ir solo, dejarla atrás tampoco era una opción. Eso solo buscaba más problemas. Sin esperar su protesta, dio un paso adelante y la cargó en brazos como una princesa. Sobresaltada, Aruna instintivamente le echó los brazos al cuello, buscando el equilibrio. Se dio cuenta demasiado tarde de lo cerca que estaban sus rostros, y un profundo rubor se apoderó de sus mejillas. Su reacción no se le escapó. Solo te cargo así para poder moverme rápido sin dejarte atrás. No te hagas ilusiones. No voy a besarte ni nada, dijo secamente. No digas esas cosas, Emilia. Gritó con voz nerviosa. Me parece bien, respondió. Sin decir una palabra más, aplicó refuerzo en los músculos de sus piernas, tensándolos como resortes. En un instante, desaparecieron. Su cuerpo atravesó la jungla como una flecha disparada por un arco. La velocidad le quitó el aliento a Aruna. Se aferró a él con fuerza, olvidada su vergüenza anterior, con la frente presionada contra su espalda. Sus gritos de miedo resonaron brevemente antes de que se obligara a guardar silencio. Ya casi llegamos. Silencio. Si hacen demasiado ruido, nos oirán, advirtió, mientras sus oídos captaban tenues ruidos más adelante. Entrecerró la vista al ver un claro que se formaba a lo lejos, y allí, enclavadas entre los árboles, se alzaban varias casas sencillas de madera, construidas a toda prisa, toscas pero funcionales. Y solo entonces pudo ver mejor a la gente dentro, y la sola visión le heló la sangre. Un miedo lento y creciente le recorrió la espalda antes de detenerse bruscamente, con los talones clavándose en el suelo mientras se preparaba y moderaba cada movimiento, decidido a pasar desapercibido. Mierda, murmuró en voz baja. Quería creer que no era más que un efecto de la luz, que malinterpretaba las sombras o imaginaba cosas que sus ojos no debían ver. Pero desde tan cerca, la verdad era innegable. Incluso la mente más tonta la habría visto con claridad, y ella, aún jadeando, ciertamente no los había notado todavía. ¿Una tribu de mujeres? Preguntó entrecortadamente, con la respiración entrecortada mientras se aferraba a él para mantener el equilibrio, con las piernas temblorosas por la reciente carrera. No solo una tribu de mujeres, respondió en voz baja y cautelosa. Aunque su propia experiencia con ellas era, como mucho, vaga y lejana en el recuerdo, algo en su interior le decía basta. El tipo de problemas que acechaban tras esas tiendas no necesitaba mucha explicación. Guerreras amazonas. Incluso existen aquí, de entre todos los lugares posibles. A lo lejos, les llegó el sonido de una lucha, seguido por una ráfaga de quejas de una voz familiar. Ah. Suéltame. No he hecho nada. No soy ningún animal. Te has equivocado de persona. Se oyó la fuerte protesta. Rodeado de guerreras amazonas, ahora firmemente atadas, Rito se sentó indefenso en el suelo, con las extremidades atadas y la espalda recta, retorciéndose en vano. Sus súplicas fueron escuchadas con indiferencia. A su alrededor, el campamento seguía su rutina. Algunos entrenando en duelos simulados, otros masacrando los restos de bestias salvajes, y varios lo vigilaban con lanzas afiladas en la mano. No hice nada, entonces ¿por qué me secuestraste? Gritó de nuevo. Esta vez, una de las guerreras finalmente se giró para mirarlo, con evidente irritación. Su mirada podría haber derretido una piedra. Silencio, forastero. Te llevarán ante la jefa para interrogarte. Tu propósito aquí quedará claro, y tus compañeros serán los siguientes en ser perseguidos. Interrogatorio. Pero si no sé nada. Vine con mi hermano a un concurso por un premio que, cállate si no quieres que te golpee en la cabeza con el garrote más grande que pueda encontrar en poco tiempo. Exclamación de cierre. Desde su posición privilegiada, Aruna y Emilia al menos se permitieron un leve suspiro de alivio, seguros de que Rito estaba ileso físicamente, aunque su estado mental pronto podría contar una historia diferente. Amazonas. Claro, tenían que ser ellas. Aquí, de entre todos los lugares malditos. Algo me dice que el príncipe hizo esto a propósito, murmuró el ex contraguardián, apoyando la nuca en la corteza de un árbol. Su postura se desplomó en un silencioso agotamiento mental. ¿Sabes algo sobre las amazonas? Preguntó Aruna, sin apartar la vista de la aldea que tenía delante.
Debió de haber notado su inquietud antes, aunque no intentaba ocultarla precisamente. No exactamente, respondió. No recuerdo haberlos conocido antes, creo, pero sí he oído hablar de ellos. Además, digamos que tengo un mal presentimiento. Con la suerte que he tenido hasta ahora, sería sensato asumir que son del mismo tipo sobre el que he leído. En ese momento, una voz estridente resonó desde el interior del campamento, cortando el aire como un cuerno de guerra. Preparen la sala de cría. Hoy nos aseguramos de que nuestro linaje continúe, y lucharemos con nuestro nuevo esposo hasta que todas tengamos hijas fuertes una vez que lo capturemos. ¿Sí? Vitorearon varias voces más. Su ojo tembló. No importa. Podrían ser incluso peores. Hasta el momento, no había visto a un solo hombre entre ellos. Solo mujeres, duras, curtidas y con una sola cosa en mente. Las implicaciones eran obvias y nada reconfortantes. El resultado más peligroso ahora mismo sería que, por alguna razón, la transformación de Rito se desvaneciera repentinamente y volviera a su cuerpo masculino. Si eso sucediera, se encontraría en el centro del infierno. Este ya no era un desafío más. No era una cacería ni un obstáculo que superar con fuerza bruta. Era urgente, mucho más peligroso que dinosaurios salvajes o depredadores similares a lagartos, a los que se podía acabar con la espada y añadirlos al marcador. ¿Qué hacemos entonces? No podemos dejarlo ahí. ¿Deberíamos intentar encontrar a los demás? Preguntó Aruna con tono de urgencia. Aunque encontrar a los demás suena bien en teoría, no tenemos tiempo que perder. Luchar contra las amazonas no merece el riesgo ni el esfuerzo, dado que hay al menos más de 100 dentro de esa aldea, y quién sabe cuántas partidas de caza tienen ya rastreando la selva. Si son tan tercas como parecen, podrían arruinar toda la competición, respondió con calma, mirando a su alrededor para detectar cualquier cosa que se le hubiera pasado por alto, por si acaso. ¿Pero no trataste con toda la población masculina de nuestra escuela, 2 veces? Levantó un dedo. Primero que nada, no fueron todos los chicos de la escuela, solo los idiotas de la Alianza Anti-Anilla. Y segundo, prefiero lidiar con 1000 adolescentes sin entrenamiento, inmaduros y llenos de hormonas que con 100 guerreras amazonas que han aprendido a sobrevivir en lo que bien podría ser el entorno más peligroso del planeta y han sido entrenadas para luchar y cazar desde que aprendieron a caminar. No caerán con algo tan simple como una buena patada en la cabeza. A menos que fuera a matar, pero eso era demasiado extremo para que Aruna y Rito lo presenciaran. Aún mantenía esa opción abierta por si acaso, pero por ahora, había otras maneras más eficientes y menos tediosas que no arriesgarían a dejar secuelas mentales en su hermano y amigo. Entonces, ¿cuál es el plan? Mirando a su alrededor, Emilia vio un coco partido, varias enredaderas con las que podía hacer una cuerda similar a la que llevaban las demás, barro rojo, y finalmente, Aruna, que se removía inquieta, miró a Rito con preocupación. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea, una que a primera vista parecía descabellada, pero considerando cómo era la gente en este mundo y la gran probabilidad de que la mayoría de estas guerreras amazonas no hubieran visto a muchos hombres, ni siquiera a uno, en mucho tiempo, podría funcionar. Aruna, la llamó por su nombre, poniendo su cara más seria, lo que también la tomó por sorpresa al principio. ¿Confías en mí? Por alguna razón, la forma en que lo dijo la hizo dudar en responder, pero hasta ahora, la chica nunca había tenido una razón para dudar del joven. Dejó de lado esa incertidumbre y asintió con la cabeza en resolución. Bueno, ahora ven aquí, te voy a atar, dijo mientras ataba varias hebras de vid. Debería haber confiado en su instinto. Romper unos minutos después no hay manera de que caigan en esto. Por primera vez desde que llegó a este lugar, Aruna comenzó a dudar de la capacidad de Emilia para mantenerlos a salvo, o incluso fuera de problemas. No te preocupes, mi disfraz es impecable. Lo justo para engañarlos. Así lo afirmó, pero los párpados de la chica temblaron involuntariamente ante esas palabras. Volvió a mirar al hombre, y lo que vio no le devolvió la confianza. Había añadido algunos supuestos detalles a su apariencia. Empezando por una larga peluca blanca que le caía por la espalda como una pálida cascada, seguida de una máscara negra que le cubría la mitad superior del rostro. Y, por último, 2 mitades de cáscara de coco estaban atadas toscamente sobre su pecho en un sostén primitivo e improvisado.
Todo ello contrastaba absurdamente con los definidos músculos de su torso, por lo demás desnudo, que dejaba completamente a la vista. En lugar de parecerse a un guerrero amazona, parecía más como alguien atrapado apresuradamente en la última hora de un evento de juego cruzado de bajo presupuesto. Intentó razonar con él, aunque solo fuera por su propia cordura. ¿A quién demonios se supone que va a engañar? Yo debería haber sido la amazona, y tú podrías haberte hecho pasar por el cautivo que arrastré de vuelta al campamento. Mala idea, respondió. Primero, si capturaran a un hombre, todas las miradas estarían fijas en mí, y sin duda me llevarían a la sala de reproducción que mencionaron en menos de un minuto. Perderíamos cualquier posibilidad de atrapar a Rito. Segundo, la miró de pies a cabeza y ella prácticamente lo notó, aunque no te falta nada, no tienes los mismos atributos que ostentan las otras amazonas por aquí. Y estás tan pálida como un fantasma comparada con todas ellas. La chica no sabía si ofenderse o no. Sus pechos seguían creciendo, y hacía ejercicio a diario paseando por su barrio con Marón. Bueno, pareces un hombre escultural que se puso una peluca, una máscara y un sostén de coco, pensando que con eso basta para engañar a la gente. Gracias. Y podría funcionar. Su corazón latía más rápido a medida que se acercaban a la aldea. Los guardias apostados en la entrada ya se habían dado cuenta, con los ojos entrecerrados fijos en la pareja que se acercaba. El pánico la invadió. Se acabó. Ya lo han descubierto. Claro que sí. Es solo una máscara y griega. Oh, veo que has vuelto con otro de los forasteros, hermana. Una de las mujeres que custodiaba la puerta saludó a Emilia con una sonrisa orgullosa, mientras que la que estaba a su lado asintió alegremente. Y lo has hecho en un tiempo récord. Acabo de enterarme de que enviaron un grupo de exploración para capturar a los demás. El cerebro de Aruna sufrió un cortocircuito. Su expresión se congeló en una incredulidad gélida mientras los dos guardias trataban a Emilia como a uno de los suyos, charlando con él como si la conocieran, a él desde hacía años. Estoy orgulloso de ser eficiente, respondió, ni siquiera se molestó en cambiar su voz. Hermana, ¿qué le pasa a tu voz? Suena más grave. ¿Y tu cabello, por qué es blanco? A Aruna se le encogió el corazón al oír esta pregunta. ¿Cómo lo explicaría sin sonar muy sospechoso? Según el anciano de la aldea, el estrés hizo que mi cabello perdiera su color prematuramente. En cuanto a mi voz, también intenté capturar al hombre cuando lo vi, pero se escabulló de mi guardia y me golpeó en la garganta. Al instante, sus expresiones se tornaron compasivas, para iluminarse momentos después con entusiasmo. Así que también es un luchador, además de hombre. ¡Ay, qué envidia me da el grupo de exploradores! ¿Qué aspecto tiene? Es cierto que los hombres no tienen pechos como los nuestros, sino que se parecen más a Ginga Kong, con muchísimo pelo por todo el cuerpo. Sí, respondió Emilia rotundamente, sin ofrecer más detalles. Con cada palabra intercambiada, Aruna sentía que sus piernas se tambaleaban y su mente luchaba por seguir el ritmo. Nada de esto tenía sentido. Pero un momento, ¿sería posible? ¿Acaso la mayoría de estas mujeres nunca habían visto a un hombre? ¿Era por eso que Emilia había tenido una confianza tan inquebrantable? Tomaré a esta prisionera y la pondré con la otra, dijo sin dudarlo. Bien. Asegúrate de informar a la jefa. Ya ha comenzado los preparativos para la ceremonia. Una vez que capturemos al hombre, será el momento de que engendre la próxima generación de nuestra tribu. Aunque estaba atada, Emilia sintió temblar al hombre que la seguía. Mantenía la compostura a simple vista, caminando por la aldea con paso tranquilo y pausado. Más miradas se volvieron hacia ellos, miradas curiosas recorriendo a su extraña pareja, y ella se tensó al instante. ¡Oh, no! Hay más gente mirándonos. Seguro que alguno se ha dado cuenta de que no es una mujer. Se acabó. Pero en lugar de la alarma que esperaba, solo se oyó un silbido agudo de una de las chicas cercanas. Una voz alegre exclamó: «¡Guau! ¿Qué te hiciste en el pelo? Se ve precioso. Y qué bonita figura. Ven a entrenar con nosotras esta noche. Incluso podremos conectar mientras hacemos bebés con el hombre más tarde, cuando lo encontremos». Oye, iba a decir eso. Intervino otra voz a su lado. Demasiado lento. El mundo entero parecía haberse vuelto loco. O tal vez solo eran los habitantes de este pueblo.
demasiado confiados, demasiado abiertos, y aún así, de alguna manera, todo les favorecía. Te dije que la máscara funcionaría, dijo en voz baja detrás de ella, su aliento caliente rozando sus oídos, casi haciendo que un sonido vergonzoso saliera de su mente, la más leve nota de orgullo deslizándose en su tono. Sus ojos temblaron. El impulso de pisotearlo se hizo más fuerte. Siseó en voz baja. No es la máscara. Es pura suerte. Si tú lo dices, respondió con suavidad, sin creerle ni por un segundo. De hecho, creía que su disfraz era impecable. Imposible de ver a través de él. ¿Era ella la que estaba perdiendo la cabeza? Tal vez estar demasiado tiempo cerca de él le había roto el sentido de la razón. Tal vez un truco tan simple no funcionó con ella porque lo conocía demasiado bien y no podía ignorar lo obvio. Su mente daba vueltas con una lógica cada vez más desesperada hasta que finalmente llegaron a una jaula. Era grande, hecha de una especie de madera oscura y pulida, y dentro, Rito estaba sentado, hecho un ovillo, completamente ajeno a su llegada. Emilia solo tuvo que golpear las barras de madera para que Rito levantara la cabeza. Un destello de confusión se dibujó en sus ojos antes de quedarse mirando fijamente, con los ojos muy abiertos, sin decir palabra. Haruna también la miró, atónita y en silencio. ¿Rito, también cayó en la trampa? No. No, se negaba a creerlo. De ninguna manera. ¿Miri-san? Preguntó con incertidumbre. La pregunta flotaba en el aire, y ni siquiera necesitó mirar para saber que la sonrisa petulante había regresado al rostro del hombre. Ya podía ver la expresión formándose, la que decía, ¿ves? Te dije que funcionaría. Ni siquiera Rito puede decir con seguridad si soy yo. Con razón Risa y las otras chicas decían que tenía una faceta que daba ganas de golpearlo en la cara. Ella solía pensar que exageraban, que como mucho se burlaban de él. Se había equivocado por completo. Lo peor. Estaba decepcionada. Decepcionada con las llamadas amazonas guerreras, que se habían dejado engañar por completo con lo que era, en el mejor de los casos, un disfraz infantil. Y aún así, la que más destacaba entre la multitud era la de pelo blanco. ¿Cómo es posible que a nadie le pareciera sospechoso? Nadie más tenía el pelo blanco. ¿Acaso eran los tatuajes tribales falsos? ¿La pintura facial? ¿O era la masa muscular absurdamente delgada con un sostén de coco? ¿De verdad era eso todo lo que hacía falta? Mientras se sumía en una espiral de dudas existenciales, su supuesto captor se llevó un dedo a los labios con calma y le indicó a Rito que guardara silencio. Recorrió con la mirada el claro. Aún había algunas mujeres apostadas alrededor de la jaula, pero la mayoría de los guardias se habían marchado, algunos por aburrimiento, otros ayudando con diversas tareas. Solo un centinela permanecía cerca. Bajándola al suelo, Emilia caminó hacia la solitaria guardia amazona sin una pizca de vacilación. Traje otro, anunció. Buen trabajo, hermana. Tus esfuerzos serán bien recibidos. La jefa sin duda te permitirá una de las primeras rondas de reproducción con ese hombre en cuanto lo encontremos. Una vez más, su rostro se contrajo, probablemente perturbado por la forma en que discutían tan casualmente su destino como si ya estuviera capturado, como si su consentimiento o falta de él fuera irrelevante. Envíale un mensaje a la jefa. Este forastero que traje tiene información sobre otros 2 hombres en algún lugar de la selva. En cuanto esas palabras salieron de sus labios, la mujer abrió los ojos de par en par, incrédula. ¿Hay otros? ¿Cómo no los vimos? Quizás eran débiles, y Jinga-kun o algún otro depredador ya los había alcanzado. Si es así, hace tiempo que se fueron. Maldita sea, no podemos dejar que otro hombre caiga en manos del rey de la jungla y lo perdamos también. Espetó, girando bruscamente sobre sus talones. Vuelvo enseguida. Partió rápidamente, desapareciendo tras las toscas estructuras de madera, dejándolas con una estrecha ventana donde nadie las veía. Sin dudarlo, Emilia extendió la mano hacia la jaula, trabajando con rapidez en la primitiva cerradura. Con un crujido y un chasquido, la puerta finalmente cedió, y Rito salió, su cuerpo femenino temblando ligeramente por el miedo reprimido. «Miri-san», susurró Rito. Tenía mucho miedo. Por un segundo, pensé que me convertirían en uno de sus juguetes en cuanto descubrieran mi transformación, y que en realidad soy un hombre.
Hablaremos de eso luego, respondió Emilia con indiferencia. Vámonos antes de que sea demasiado tarde. Sus ojos recorrieron el lugar con cautela hasta que se posaron en un sendero oscuro cerca de la jaula. Giró la cabeza en esa dirección. Vamos. Venga. Empezaron a moverse con rapidez, pisando suavemente el sendero de tierra. Haruna, para entonces, había aceptado lo absurdo de la situación y hallaba consuelo en la idea de escapar. Un alivio la invadió, apenas, como el primer aliento tras emerger del agua. Pero el instante se rompió cuando una voz aguda resonó tras ellos. «Oye, tú. Alto ahí». Rito y Haruna se quedaron paralizados a medio paso, con los hombros tensos. Emilia, sin embargo, giró la cabeza lentamente, con la mirada serena e indescifrable, sin rastro de pánico en su rostro. Entre los árboles se acercaba otra guerrera amazona, con los ojos entrecerrados y alerta. «¿Por qué los prisioneros están fuera de sus jaulas?», preguntó con severidad. «Ese hombre ha demostrado ser bastante escurridizo», respondió Emilia sin dudarlo. «La jefa ha ordenado al equipo de exploración que use a estos dos como cebo para atraerlo, para evitar que nuestros guerreros sufran lesiones permanentes». «¿De verdad?», respondió la mujer, suavizando el tono mientras se acariciaba la barbilla pensativa. «Tiene sentido. A veces, la paciencia no basta para atrapar a una presa, y este hombre parece ser fuerte e inteligente. Usar cebo para atraerlo es lo más efectivo y totalmente aceptable. Solo asegúrate de que no escapen. Pero si la jefa lo dijo, entonces confío en ti, hermana». Con un gesto de aprobación, se dio la vuelta y se marchó, dejándolos a los tres con una mezcla de confusión e incredulidad. Haruna se giró hacia Emilia, boquiabierta. «Eres muy bueno mintiendo». «Mucha práctica», dijo con una sonrisa modesta. «No es tan difícil una vez que aceptas que algunas personas son, mentalmente deficientes, digamos. Solía sobreestimar la inteligencia de las personas, lo cual puede ser tan malo como pensar que son más tontos de lo que realmente son. Cometí ese error demasiadas veces con los chicos del colegio. No lo volveré a cometer». Siguieron adelante, esta vez menos tensos, con la entrada finalmente a la vista. Al pasar junto a los guardias exteriores, les hicieron la misma pregunta y les dieron la misma explicación. Al igual que antes, la respuesta fue recibida con asentimientos en cuanto Emilia mencionó la idea de atrapar al hombre rápidamente y sin hacerle daño. Fue solo ahora, mientras el patrón se repetía, que Haruna empezó a comprender lo desesperadas que estaban estas personas. No estaba segura de si debía compadecerlas o sentir algo completamente distinto. «Bien, entonces, cuídate, hermana. Después de esto, celebraremos la nueva vida de toda la tribu. También le ofreceremos a Ginga con lo que le corresponde con comida y bebida. Estará encantado». «¿Dónde estará Ginga con ahora?», preguntó Emilia. «Los demás exploradores no lo han visto desde hace tiempo». «¿Eh? ¿No suele rondar cerca de su casa, a la entrada del volcán? Qué raro. Casi nunca sale de allí a menos que esté buscando comida. Quizá solo tenía ganas de algo diferente hoy, nada más», dijo Emilia, restándole importancia al tema. Haruna escuchaba con la mirada vacía, aunque su mente seguía dando vueltas tras su mirada neutral. Era realmente muy bueno mintiendo. Con precisión, rapidez y la persuasión justa. Ahora tenían la ubicación de la criatura. Sin embargo, antes de que pudieran irse, la mujer que les hablaba no había terminado. «Cuando regreses, asegúrate de enseñarme tu rutina para esos músculos de la espalda. Caray, parecen tallados en piedra», declaró, y sin previo aviso, le dio a Emilia una bofetada en la espalda con un fuerte gesto juguetón. Lo que siguió fue el inconfundible sonido de algo rompiéndose. Haruna y Rito se quedaron mirando, bajando la vista justo a tiempo para ver dos mitades de coco caer al suelo. El disfraz se había roto. Emilia ahora estaba con el torso desnudo, las dos amazonas paralizadas con los ojos abiertos, contemplando el físico esculpido de su pecho plano y claramente masculino que acababa de revelarse. No hay nada ahí. Cambio de planes. Vamos, a correr. Ahora. Emilia no perdió ni un segundo. Los cargó a ambos, cargó a Haruna y a Rito sobre sus hombros como sacos de arroz, y salió corriendo a una velocidad asombrosa.
No era tan rápido como antes, probablemente por el peso extra, pero el ritmo seguía siendo ridículo. Tras ellos, toda la aldea estalló en gritos. Aruna oyó una voz fuerte y furiosa que se abría paso entre los árboles. Todos, reúnanse. Tenemos un intruso. Era el hombre. Captúrenlo. Gritos estallaron desde todas partes. La orden resonó como un tambor de guerra mientras decenas de voces se unían. Desde su posición, Aruna vislumbró a las amazonas cargando tras ellas, con lanzas relucientes, escudos alzados y ondas balanceándose sobre sus cabezas. Aunque el plan técnicamente había fracasado, seguía asombrada de que hubiera llegado tan lejos. Podría haber funcionado, se dio cuenta, si esa mujer no le hubiera dado una palmada en la espalda. ¿A dónde vamos?, gritó Rito, luchando por hablar entre sobresaltos mientras rebotaba como un saco de harina. Donde sea que pueda perderlos, gritó Emilia. Fiel a su palabra, el hombre se lanzó por senderos sinuosos, tomando curvas cerradas y desviándose por senderos cubiertos de maleza con instinto animal. Corría no solo rápido, sino con inteligencia, eligiendo rutas impredecibles que dejaban a sus perseguidores en la incertidumbre y ampliaban poco a poco la distancia entre ellos. Aunque Aruna ya no podía ver a las amazonas que las perseguían, sus oídos aún captaban sus gritos, decididos e implacables. Apretó la mandíbula. Aún las seguían. De alguna manera, la amazona seguía siguiéndolas a través del denso terreno. Entonces, se oyó un nuevo sonido. ¿Un cuerno?, dijo en voz alta, oyendo el eco largo y profundo que resonó en el bosque con una claridad aterradora. Era más fuerte que los gritos de antes. Más urgente. Le revolvió el estómago. Tal vez están tratando de alertar a las otras amazonas de la zona. Lo más probable. TCH. Quédate tranquilo, yo me encargo, respondió Emilia, sin disminuir la velocidad ni un instante. Los gritos tras ellos comenzaron a desvanecerse por fin, poco a poco, las voces se apagaban, la distancia se agrandaba. Aruna sintió que una punzada de alivio comenzaba a formarse en su pecho. Entonces, con el rabillo del ojo, vio algo, solo un destello al principio. Pero fue suficiente. Y con eso, la frágil sensación de consuelo que había empezado a construir en su interior se hizo añicos en un instante. Emilia, gritó. Parecía que él también lo había notado, saltando justo a tiempo de evitar un puñetazo enorme que se estrellaba donde habían estado momentos antes. El suelo se quebró con el impacto, un temblor recorrió la tierra al aterrizar a poca distancia, lo que los hizo levantar la vista. Allí, elevándose sobre las copas de los árboles, se alzaba una criatura como ninguna otra que hubieran visto en la isla hasta entonces. Era enorme, estaba cubierto de un áspero pelaje negro y llevaba lo que solo podría describirse como un casco de hierro, absurdamente grande, fácilmente 10 veces más grande que un humano común. Sus dientes eran afilados y dentados, sus músculos grotescamente pronunciados, e irradiaba una presencia tan intensa que ninguno de ellos se atrevió a moverse. «Detén tu escape», dijo otra voz. Esta vez, venía de la dirección opuesta, cortándoles el paso. Las amazonas las habían alcanzado. Liderándolas, había una figura distintiva, más alta y musculosa que el resto de sus hermanas, y para sorpresa compartida de ella y Emilia, la mujer no llevaba sostén en el pecho izquierdo, dejando solo una cortina de cabello para preservar cualquier atisbo de modestia. «Escucha mis palabras, hombre», declaró la líder amazona con voz burlona y autoritaria a la vez. «Si no te rindes ahora mismo, no solo sufrirás la ira combinada de los poderosos guerreros de la tribu, sino que también te enfrentarás a la furia del mismísimo Ginga Kong. Obedece, y te juro que serás bien tratado mientras consumo tu llegada a la aldea. Como hombre, has demostrado ser capaz de engendrar la próxima generación de mi pueblo, pero tus luchas terminan aquí. Preferiríamos no dañar al padre de nuestras futuras hijas, pero haremos lo que sea necesario si nos obligas». Aruna fulminó con la mirada a la jefa amazona. Odiaba la forma en que esta mujer y las demás le hablaban, como si solo fuera un objeto para ellas, una herramienta, algo para pasar de mano en mano. Pero incluso con esa furia ardiente que la invadía, no encontraba la fuerza para gritarle a ese imponente guerrero. No con ese monstruoso gorila tan cerca, cuyo tamaño sugería que podría destrozarlos a todos de un solo golpe.
La magia podría no ser suficiente para salvarlos, y esa incertidumbre la paralizaba. Justo cuando estaba a punto de ofrecerse como distracción, con un pensamiento a medio formar en sus labios, oyó a Emilia suspirar. Entonces se agachó y los depositó con cuidado en el suelo. Se quedó sin aliento. Iba a rendirse. De hecho, iba a ceder ante esta locura y dejarse llevar por estas amazonas. Ella no podía permitir que eso sucediera. Jamás. Está bien. Ya he tenido suficiente, dijo, cambiando de tono, sonando más cansado que otra cosa, como si hubiera aceptado la realidad, y ahora estuviera decidido a afrontarla. Intenté dar vueltas, pero todos los caminos llevan al mismo final. Bien. Si mi única opción es encontrar el camino que busco, que así sea. En ese instante, dos armas aparecieron en sus manos, aparentemente surgidas de la nada. Una era negra, la otra blanca, ambas con diseños igualmente elegantes y letales. La espada blanca apuntaba a la líder amazona, y la hoja negra apuntaba directamente a Ginga Kong, quien emitió un gruñido amenazador al ver las espadas. Muy bien. Terminemos con esto rápido y rápido. Vengan todos a por mí. Emilia tiene algunos momentos bastante tontos cuando se trata de disfraces. ¿Alguien recuerda a Fo Santam? Los próximos 5 capítulos de Snafu y mis otros fics de Fate Coiling Sword con 3 capítulos, A Fake Familiar Reborn con 3 capítulos, Stele Jet Faker, pronto con 3 capítulos, Ound con 3 y Tolova Sword con 4 capítulos, ya están disponibles en mi Patreon. Hay 4 capítulos más de Broly en /Ninteuriter. Además, publico ilustraciones por encargo para cada historia. Ya he publicado algunas sobre la promesa del arquero, Broly y Snafu. Fin del capítulo 38.